Muy buenas noches, bienvenidos y que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Les pido por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Sus Biblias, vamos a estar en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1, Mateo 6, verso 1 hasta el verso 8. Leo para ustedes, si ustedes me siguen mentalmente en las pantallas o en sus Biblias. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Espíritu Santo, como cantábamos, fiel inspirador, fiel ayudador, fiel amigo, sé con nosotros, Espíritu Santo, en esta noche. Ayúdanos al débil predicador y ayuda a los hermanos, a todos los que trajiste en esta noche. Ellos son, Señor, los destinados por ti para escuchar esta pasión de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios Padre. Amén. Por favor, toman asiento todos mis hermanos. Continuamos con nuestro estudio consecutivo y expositivo del Sermón del Monte. Y nos encontramos desde el miércoles pasado, como hemos leído, estudiando una sección que inicia en el capítulo 6, verso 1 y que va hasta el versículo 18. Y en esta sección, de manera muy especial, el Señor Jesucristo nos habla de 3 prácticas piadosas en la vida del cristiano. 3 prácticas piadosas. ¿Cuáles son esas 3 prácticas piadosas o fundamentales o principales en la vida del cristiano? El miércoles pasado vimos la primera de ellas, la manera correcta de ofrendar. En los versos 5 al 8, el Señor Jesucristo habla de la manera correcta de orar. Y del 9 al 18, el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos viendo la manera correcta de ayunar. La manera correcta de ayunar. Hoy, en esta sección de los versos 5 al 8, el Señor nos habla de la actividad más sublime y piadosa que existe para el hombre. Repito, en los versos 5 al 8, el Señor nos habla de la actividad más piadosa y sublime que existe para el hombre. Nos habla de la oración. Por encima de la ofrenda, por encima del ayuno, la actividad más sublime y piadosa que existe para el creyente es la oración. El creyente puede vivir muchos días, muchos domingos, muchos meses sin poder ofrendar. El creyente puede pasar en una iglesia bíblica como esta incluso hasta 1 año sin ayunar. Pero no podrá pasar un solo día sin que él pueda orar. Por tanto, esta es la práctica piadosa más sublime e importante que existe para la vida del creyente, la oración. Pero ¿qué hace el Señor en su sabiduría en esta sección? No solo nos habla de esta práctica bendita de la oración, sino que el Señor nos llama la atención para advertirnos sobre el peligro latente que corremos los creyentes de pecar
mientras nos dedicamos a la práctica más piadosa que es la oración. Mientras hacía la corta oración, miraba, y puedo estar seguro que algunos tuvieron que batallar con la mente para poder siquiera escuchar correctamente lo que el pastor oraba. Batallando con los pensamientos. Empiezo a orar y empieza el pecado con su sutileza y su vehemencia a quererme distraer, a que piense en otra cosa y a que busque no la gloria de Dios, sino lo que le gusta a mi carne. El Señor en su sabiduría está llamando la atención sobre la sutileza y la profundidad de este pecado remanente que puede llevarnos, incluso mientras nos dedicamos a la práctica más bendita que existe, que es la oración, no a glorificar a Dios, sino a pecar contra Dios. A buscar nuestra vanagloria como los hipócritas fariseos, o a exaltarme por encima de Dios queriendo doblegar la mano de Dios con mis vanas repeticiones como los paganos. El tema de esta corta sección, pero interesantísima del Sermón del Monte, son los dos negativos y los dos positivos que el Señor da a sus discípulos sobre la oración, con el fin de advertirles sobre los pecados que se pueden cometer al orar e instruirlos sobre la forma correcta de orar. Ese es el tema, ahí se resume lo que estamos estudiando y lo que veremos a continuación en este sermón. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dos negativos y dos positivos que el Señor da a sus discípulos sobre la oración, con el fin de advertirles sobre los pecados que se pueden cometer al orar y a la vez instruirles sobre la forma correcta de orar. Veamos brevemente los dos negativos. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Y los dos positivos. Mas tú cuando ores, y verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. El título que le he dado a esta enseñanza para el día de hoy es Una justicia mayor, la actitud correcta de orar. La actitud correcta de orar. Y vamos a ver 4 cosas, aunque me sentí motivado a hacer un pequeño arreglo homilético y coger los dos negativos en una unidad y luego los dos positivos, subir los negativos y unirlos y luego unir los positivos. Al estudiar el tema veo que hay una diferencia, que allí habla de los hipócritas, que son los fariseos, pero luego habla de los gentiles. Y las dos situaciones de pecado de ellos también, aunque están unidas, son opuestas. Entonces más bien respeto el bosquejo que hicieron los traductores de la Biblia cuando hicieron la división del pasaje, y vamos a ver 4 cosas en cada verso. Vamos a ver en el verso 1 la actitud incorrecta de los fariseos al orar, verso 5. En el punto 2, la instrucción del Señor a sus discípulos para orar, verso 6. Luego veremos en el punto 3, verso 7, la ignorancia de los gentiles al orar. Y en el punto 4 veremos la amonestación del Señor a los discípulos a no imitar a los gentiles en su forma de orar. Vamos pues a ver entonces el primer encabezado, el verso 5. Dice la palabra de Dios: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos, no para evitar sino antes para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor en esta sección presupone que todos los creyentes oran. El Señor en esta sección presupone que todo creyente, está dando por sentado que todo creyente ora. Verso 5, y cuando ores, verso 6, mas tú cuando ores, verso 7, y orando. Juan Carlos Ray, un comentarista, dice: la muestra más visible de un alma redimida es su vida de oración. ¿Qué dice este hermano? La muestra más visible de un alma redimida es su vida de oración.
El Señor presupone que todo cristiano ora, pero escuchen esto, pero no presupone que todo el que ora sea cristiano. Verso 5b, y cuando ores no seáis como los hipócritas, no eran cristianos. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los paganos, no eran cristianos. Todos oran, pero no todo el que ora es cristiano. Y Pablo conecta esta sección con la sección anterior, cuando estaba hablando de la forma correcta de ofrendar, diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles. Aquí los hipócritas, pues ya sabemos por el contexto que venimos estudiando, que eran los escribas y fariseos. Y para ellos era un deleite. Cuando usa la palabra aquí la Biblia, la Reina Valera, aman, está hablando de pasión, de algo que me domina, de algo que me desborda, de algo que me lleva cautivo. O sea, el delirio, la pasión de ellos era ser vistos por las personas. Ellos iban para la sinagoga, pero no aguantaban el anhelo de que los vieran, y entonces aprovechaban la esquina donde se cruzaban varias vías, varias personas, y ahí paraban, ahí hacían una estación. Y de inmediato levantaban manos y empezaban a orar en voz alta. Y luego llegaban a la sinagoga y todos estaban allá en su oración personal, calladitos todos, pero ellos inmediatamente aprovechaban y se paraban y empezaban a orar en voz alta. Ellos buscaban solo ser vistos de los hombres, ser aplaudidos de los hombres. Ellos no buscaban la gloria de Dios, ellos buscaban su propia vana gloria. ¿Cuántos desean ver un retrato vívido de un fariseo orando? ¿Cuántos desean verlo? Sí. Bueno, pues el Señor Jesucristo nos lo muestra en Lucas 18, del 10 al 14, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque es que no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros. Y aún como ese publicano de Jaime, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayunaba, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí nos encontramos ante dos hombres que suben al mismo lugar, a la misma hora, con la misma intención de practicar la misma actividad, orar, pero con diferentes motivaciones, diferente actitud y diferentes motivaciones. ¿Cuál era el problema con estos fariseos? Ellos confiaban en su propia justicia. El fariseo subió a la casa de Dios igual que el publicano, pero él no subió a orar a Dios, sino a orar para él mismo, orar para adularse a sí mismo. La oración del hipócrita: oh, qué bueno, Señor, qué bueno, hoy fui a la iglesia, fui a la iglesia. Mira qué frío estaba haciendo, qué calor, pero yo fui a la iglesia. A mí no me importó el dolor de cabeza que tenía, yo fui a la iglesia. A mí no me importó que trabajé toda la semana, yo fui a la iglesia. Yo llevé el diezmo. Hasta le di algo a un hermanito. Oh, qué bueno soy. Estoy cumpliendo, Señor, estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo conmigo mismo todo lo que tú me mandas. Fariseo. Es la oración del fariseo.
Eso fue lo que hizo este hombre. Mientras que el publicano, considerado como los bautistas reformados de Bello, como los más pecadores, a pesar de saber que son redimidos, ellos saben que el pecado continúa en ellos, que espiritualmente ya son salvos, pero que su cuerpo no ha sido salvado y que por tanto el pecado está en ellos. Y cada día que se acercan a Dios, ellos se acercan en un corazón contrito y humillado. Oh Señor, ten piedad de mí, porque a pesar de mi pecado, tú entregaste a tu Hijo para salvarme. Ellos saben y reconocen sus debilidades y usan la oración, sí, pero como Dios manda, para humillar su corazón y enaltecer la gloria de Dios. Y Pablo dice de los hipócritas, ya tienen su recompensa. Ellos llevaron a cabo su espectáculo público. Ellos recibieron los aplausos de los hombres, pero de Dios, dice el Señor, no recibirán absolutamente nada, nada. Y debo aclarar, no porque sea malo orar mentalmente, ni orar en el culto público, no. 1 Timoteo 2:8 dice, Pablo ordena, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Está ordenando que los varones dirijan la oración congregacional. Esto se hace visible y con voz audible. En la oración corporativa o pública de la iglesia no tiene nada de malo. Pero el Señor aquí nos está hablando de una oración en específico. Nos está hablando de la oración privada o personal, la cual los fariseos convertían en un espectáculo público. Repito, el Señor aquí nos está hablando de la oración privada o personal, la cual los fariseos convertían en un espectáculo público. Y el Señor corrige esa actitud incorrecta de los fariseos, instruyendo a sus discípulos sobre la forma correcta que deben tener los creyentes al orar. Y esto nos conecta con el segundo encabezado, la instrucción del Señor a sus discípulos al orar. Verso 6. Mas tú cuando ores, tengan presente cómo oraban los fariseos. Ahora él se dirige a sus discípulos para decirles, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es como si el Señor dijera, mis amados discípulos, estos hipócritas oran así, pero ustedes no oren así como ellos, sino oren así como yo les voy a enseñar. Y el Señor nos da 4 instrucciones que apuntan a una misma idea. La idea de la privacidad. Primero, entra en tu aposento. Segundo, cierra la puerta. Tercero, tu Padre está en secreto. Y cuarto, tu Padre que ve en secreto te recompensará. Todo apunta a la misma idea, la comunión íntima del creyente con Dios, la comunión íntima del creyente con Dios al orar. El Señor nos recuerda aquí 2 atributos de Dios: su omnisciencia y su omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve todo, escucha todo y que está en todo el universo a la vez, que está en toda la creación a la vez. Pero hay algo que debemos entender, hermanos. El énfasis del Señor no recae en el lugar o espacio material, una habitación con una puerta. ¿Por qué? Porque solo basta estudiar un poquito la historia de las viviendas del siglo I para descubrir que la mayoría de ellas, que era gente clase de media baja, sus viviendas eran un solo salón, no tenía divisiones y por ende no tenía puertas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo acá? El asunto no es buscar literalmente una habitación con una puerta literal, sino que el Señor está apuntando es a la actitud y motivación interna del corazón al orar. Un comentarista dice,
Puedes tener una habitación, ponerle llave, candado, sellarla con aislante y aún así hacer lo que hacían los fariseos. Pecar cuando oras para adularte a ti mismo, porque tu pecado estará contigo por muy aislado que estés. Fin de la nota. Este comentarista apunta a que el Señor en ningún momento estaba diciendo literalmente, cierra la puerta y aíslate. Está diciendo, cierra la puerta de tu mente, cierra la puerta de tu corazón, concéntrate en Dios, aíslate para Dios mientras oras. Repito las palabras de este comentarista. Puedes tener una habitación. Si quiere, píntela de blanco. No deje siquiera una silla allá. Píntela de blanco, purifíquela, échele todo lo que quiera. Esto es añadidura del predicador hoy. Póngale todas las llaves y los candados que quiera. Séllela con aislante. Y aún así, tú puedes hacer lo que hacían los fariseos, solo en esa habitación y sellada. Pecar mientras oras contra Dios. ¿Por qué? Porque tu pecado estará contigo por muy aislado que estés. El pecado no te deja, nos acompañará hasta la puerta del cielo. Recuerden que cuando leemos la Biblia, y esto no solo los predicadores que están acá, no debemos quedarnos solo en lo que dice la letra, sino en el principio que está detrás de la letra. ¿Sí? Y aquí el principio no es un lugar físico, sino la actitud y la motivación correcta del corazón que debo tener al orar para con Dios. ¿Para quién voy a orar? ¿Voy a orar para la gloria de mi Señor, de mi Dios, o voy a orar para que me vean? ¿Para qué es que voy a orar? ¿Para que me aplaudan? ¿Para que digan, oh, qué gran orador que tenemos aquí? ¿O voy a orar para la gloria de Dios? Voy a orar desde lo profundo, desde lo privado, desde lo secreto de mi corazón. Porque el Señor está diciendo, es que tu Padre es omnisciente y omnipresente. Él sabe ver en lo secreto de tu corazón, no en una habitación. No, Él escudriña, es el corazón, no una habitación. Y es el corazón, es mi posición, la posición y la motivación de mi corazón, lo que yo debo examinar cuando voy a orar. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, termina diciendo el Señor en este verso. Otro comentarista dijo, la oración pública de un creyente es la prueba de su vida privada en oración para con su Dios. Ora en privado, que cuando ores en público, Dios reconocerá tu vida de oración privada. ¿Sí lo entendieron? No, porque es que no es que Dios me va a respaldar a mí en público y entonces va a empezar a hacer cosas conmigo en público. No. Cuando acá pasa un hermanito humildemente a orar en esta reunión de oración, la iglesia que es espiritual dice, ese hombre ora en su casa en privado. Ese hombre está temblando de temor ante Dios porque está representando a la iglesia en oración delante del trono de Dios. Dios está respaldando su vida privada de oración cuando Él está orando en público. No es que Dios va a empezar a hacer cosas, como dicen muchos predicadores, en público, porque es que como Él ora tanto en privado, entonces Dios le va a recompensar y le va a dar cosas y lo va a exaltar en público. No. Estamos hablando neta y exclusivamente de un tema, la oración. La oración. No tema orar. Cuando usted está, hermano, cuando usted ora en su casa, cuando usted ora en el camino por donde vaya, cuando usted ora, cuando usted vive en medio de sus luchas, buscando agradar a Dios, orando, hermano, pase al frente a orar tranquilo, que Dios no lo va a dejar quedar en vergüenza. Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar, hermano. Esa es la promesa que da el Señor acá. Vuelvo a repetir la palabra de lo que dice el comentarista. La oración pública de un creyente es la prueba de su vida de oración privada para con Dios. Ora en privado para con tu Dios, que cuando ores en público, Dios recompensará tu vida de oración privada para con Dios. Es la oración lo que Dios te va a respaldar.
Tú puedes orar en el medio de transporte, en el centro comercial, en el supermercado, en tu trabajo. Ya que al entrar en intimidad con Dios, tú cierras la puerta a todo lo demás. No es una puerta literal, vuelvo a decirlo. Cuando me concentro a orar en el metro, en cualquier parte donde estoy, yo entro en comunión, en lo secreto, en lo íntimo con Dios. Yo no estoy moviendo mis labios. Yo estoy quieto. Escasamente se me puede ver que se mueve mi abdomen cuando respiro. Pero estoy en comunión con Dios. Estoy orando a Dios, estoy clamando a Dios, estoy alabando a Dios, estoy suplicando a Dios por todos esos que van en ese metro. Oh Señor, mira tantas almas, cuántos irán aquí pensando en cuántas cosas de pecado. Ten piedad. Yo estoy en comunión con Dios. He cerrado la puerta a todo lo demás. No hay nada ni nadie que me distraiga. Un huerto, un desierto, un monte. Esos fueron los lugares preferidos de quién para orar. ¿Habían puertas? Vamos detrás de la letra cuando leamos un texto, por favor, mis hermanos, para que veamos el corazón, el espíritu, lo que quiere decir realmente el texto, mis hermanos. Ahí no había puertas, no habían paredes, pero él estaba allí en lo secreto, orando con su Padre. En el Antiguo Testamento encontramos a hombres orando en cuevas, en los montes, en los vallados, a las orillas de los ríos. Pero allí tenían su cuarto privado, con Dios. Y tú lo tienes cada que oras y lo tendrás mucho más de hoy en adelante. No tienes que aislarte. Si hay mucho ruido o alguna cosa, pues, y lo puedes hacer, hazlo. Pero no es la regla. La regla es la motivación de tu corazón. Pero aparte de los fariseos, habían otras personas no judías que también oraban de manera incorrecta. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la ignorancia de los gentiles al orar, verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando el Señor Jesucristo en los Evangelios o el Nuevo Testamento señala la palabra gentil o gentiles, se refiere a todas las personas por fuera de Israel, personas que no eran judíos. Y el Señor dice que también esos gentiles o paganos, que es la misma palabra, oraban. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿por qué oraban los gentiles? O sea, ¿qué razón tenían que orar? Bueno, la respuesta es: si ellos no tenían parte ni arte en las promesas, pactos, nada de Dios, ¿por qué oraban? Bueno, porque el hombre es religioso por naturaleza. Fuimos creados para adorar al Dios vivo y verdadero. Nosotros nacemos, los seres humanos nacemos con la necesidad de dirigirnos a nuestro Creador, de hablar a nuestro Creador. Pero ¿qué pasó con los gentiles que empezaron a hacer estas vanas repeticiones? ¿Acaso Dios nos creó ignorantes de su santo ser y de la adoración que Él demanda? Pablo explica. Brevemente leamos los Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice Pablo?
que habiendo conocido a Dios por medio de su creación, nosotros los gentiles rechazamos ese conocimiento. Voluntariamente rechazamos el conocimiento. Dice el verso 22 y 23 que cambiamos la de verdad de Dios por la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hicimos ignorantes voluntarios. Cambiamos la verdad por la mentira. Voluntariamente nos hicimos todos. Y me disculpa el que no haya hecho algún rezo, no haya tenido una imagen. Me disculpa pues si no hay aquí nadie de eso. Yo sí me pegué hasta mis viajecitos a Girardota. Yo me pegué mis viajecitos, hermanos. Entonces no voy aquí pues esto es para todos. Nos hicimos ignorantes voluntarios. ¿Y eso qué? Y eso nos llevó a que cambiáramos la forma de orar establecida por Dios. Nosotros los gentiles de este contorno, fuimos llevados por las tradiciones grecorromanas ¿a qué? A adorar imágenes y a orar ¿a quiénes? A orar a imágenes. Y a orar a imágenes. Todo lo que son las salves, Dios te salves, 1000 Jesuses y la repetición de la repetidera y dele que dele que dele. Éramos ignorantes voluntarios. Y lo que el Señor nos dice aquí es, en su Sermón del Monte, es que quienes han conocido a Dios, quienes habían conocido a Cristo en ese momento y los que conoceríamos al Señor luego, fuimos sacados de esa ignorancia. Fuimos movidos de esa ignorancia, fuimos trasplantados de esa ignorancia a la sabiduría y al conocimiento, y por tanto debemos evitar orar como esas personas oran. ¿Y cómo oraban ellos? Bueno, haciendo vanas repeticiones, pensando que por sus muchas palabras ellos serían escuchados. Pero ellos oraban sin entendimiento, sin ninguna clase de conocimiento ni de Dios ni de lo que de Dios demandaba. Los paganos no conocen a Dios y por tanto piensan que Dios es un Dios lejano, que no está al pendiente de sus criaturas y por tanto hay que repetirle y repetirle y repetirle y repetirle a ver si en algún momento se acuerda y a ver si en algún momento quiere conceder algo de lo que se le pide. Pero también podemos decir que la repetición como un eco que perturba tiene la intención de torcer la voluntad de aquel que está escuchando, pues al cansarse de tanto decirle lo mismo, entonces él va a reaccionar bendiciéndome. Es querer torcer la mano de Dios, es querer cambiar la voluntad decretiva de Dios por mis muchas palabrerías. Piensan que Dios es como un padre humano. Él dice cosas, pero como no es fiel ni verdadero y promete cosas, entonces necesita ser movido por la insistencia de sus hijos. Papá, es que recuérdate, papá, es que recuérdate. Hasta que él, cansado de su hijo, le concede lo que su hijo le está pidiendo. Los paganos ignoran que Dios es inmutable, que Dios es fiel y que todo ser humano tendrá en esta vida y en la eternidad solo lo que Dios ha decretado que tenga. La oración, ni aún la de su iglesia, cambia los decretos de Dios. Repito, ni aún la oración de sus santos cambia los decretos eternos de Dios. Dios ha decretado que tú tengas y que tú vivas lo que Él ha decretado desde la fundación del mundo. Los paganos ignoran que la oración no cambia los acontecimientos. No cambia los acontecimientos. La oración glorifica a Dios por medio de los acontecimientos que estoy viviendo. Porque como creyente yo sé que no me está ocurriendo nada por accidente, que aquí no hay nada nuevo para Dios. Entonces yo al orar, yo no le estoy comunicando nada nuevo a Dios, yo no estoy sorprendiendo a Dios. Oh, es que mira lo que me está pasando. No, yo lo alabo y le bendigo. Señor, mira esto tan duro que me está pasando humanamente, pero gracias Dios bendito, porque sé que ha venido de ti, que si estuviera por fuera de tu voluntad yo estaría perdido, pero tú estás en control absoluto de todo cuanto está ocurriendo. Mi oración no cambia lo que Dios ha decretado.
me llena a mí de paz y de gozo al saber quién está en control, y glorifica a mi Rey bendito al decirle: esto está en tus manos, Señor. Es Dios, hermanos, el que es glorificado por la oración. Y el Señor no quiere que caigamos en ese error. Y por eso en el verso 8 entonces nos da el remedio contra la oración de los paganos. La amonestación para evitar que sus discípulos, los creyentes, caigan en estos errores. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Los gentiles, los paganos repiten y repiten y repiten, porque es que piensan que Dios se fue, que Dios se le olvidó de todo. Pero Él hace una gran diferencia. El Señor dice: ellos no son hijos, ustedes son hijos. Y ustedes conocen a Dios y no tienen que estarle repitiendo sobre estas cosas, porque su Padre que está en los cielos, que sabe ver en lo secreto, que es omnisciente y omnipresente, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Una vez más el Señor repite la amonestación: no os hagáis semejantes a ellos. Hermanos, el que seamos creyentes no elimina el peligro de caer en los mismos errores y pecados de estos dos hombres. Al orar podemos buscar el aplauso de los hombres, como los fariseos. Y también podemos caer en el error de hacer vanas repeticiones, como los gentiles. Ahora, para ir finalizando, ¿qué podemos hacer para cuidarnos de estos errores? Bueno, debemos conocer más la palabra de Dios. Al conocer más la palabra de Dios, descubriremos mucho más el ser de Dios. Y al conocer la palabra de Dios y conocer el ser de Dios, entonces comprenderemos mucho más, no solo su grandeza, su amor y fidelidad, sino cuál es su voluntad para con nosotros. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros, sus hijos? Debemos orar conscientemente, mis hermanos, conscientemente, o sea, de acuerdo con la voluntad de Dios y conscientes de lo que estoy diciendo al orar. Consciente de lo que estoy diciendo al orar. También debemos, hermanos, para evitar estos errores, tener un concepto adecuado de la oración. Debemos, siempre que vamos a orar, tener presente que no es Dios quien necesita la oración, que la oración es el único medio dado por Dios para que su pueblo acuda a Él, tenga comunión con Él y dependa de Él. Por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, oren cada 8 días, orad sin cesar. Orad sin cesar. Terminen una oración e inicien de inmediato la otra. Oren, oren, oren. El Señor dijo: oren, oren y velen para que no caigan en tentación. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de este mandato a orar, 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 orar. Es el único medio estipulado por Dios para que nosotros tengamos comunicación con Dios. No nos podemos comunicar con Dios de ninguna otra manera. No existe. No existe. El medio dado por Dios para su pueblo, para que su pueblo acuda a Él, hable con Él, reciba de Él, dependa de Él, es la oración. Por eso es la virtud más bendita, es la actividad espiritual más sagrada que puede existir para la iglesia. Y la iglesia debe aprovechar esta riqueza que Dios nos ha dado. La oración debe ser hecha en el nombre y los méritos de Jesucristo, bajo la dirección y guía del Espíritu Santo, conforme única y exclusivamente a la voluntad de Dios. No pedir nunca nada que yo no encuentro en estos 66 libros. No pedir nada de acá. No debe ser por decretos, no debe ser por demandas. Decrétalo y lo recibirás. Debe ser de un corazón contrito y humillado, que reconoce que Él es totalmente insuficiente y que está orando a un Dios
todo suficiente y poderoso, que es su Padre amoroso y que si Él quiere me va a responder mi oración. Sí, no, espere, o de eso no te doy, sino que te doy más de lo que me estás diciendo que te quite, porque Él es soberano y nosotros descansamos en Él. También debemos recordar que el Señor no está prohibiendo oraciones públicas o que repitamos peticiones que están dentro de su voluntad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor nos ilustró sobre el orar incesantemente de la viuda ante el juez? ¿Y qué termina diciendo el Señor? ¿Acaso su Padre no dará a aquel que clama día y noche? ¿No recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba y oraba por Pedro y oraba por Pedro y de momento Pedro resulta tocando la puerta? Oraba y oraba. No está diciendo que no hagamos repeticiones cuando están de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Entonces nosotros debemos entender que debemos orar por el avance del reino cada que nos acordemos o cada que oremos. Que debemos orar por los enfermos. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Que debemos orar por la salud. Que debemos orar por la salvación, por la economía, el perdón, la familia, la santidad y otras muchas más peticiones. Y nunca estaremos cometiendo un pecado o un error al repetirlas cada que oremos. Hermanos, cuidemos nuestro corazón cuando vamos a orar. El pecado es muy sutil, mis hermanos, y nos puede llevar a adorarnos a nosotros mismos y no a Dios. Cuidémonos también de aquellas sutilezas que digamos, que aprendimos de estas otras denominaciones de iglesias, donde se nos llevaba a pedir, a decretar y dele, y pida cosas y pida por un de repente, y usted es hijo del rey, y usted tendrá plata, y usted no tiene por qué enfermarse, y usted... Tengamos cuidado, mis hermanos. Esa no es la oración de un siervo de Dios. El pecado nos puede llevar a ofender a Dios aún mientras oramos. La oración debe humillar al creyente y exaltar la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor en este pasaje. Cuidarnos del pecado de manera especial al momento de orar. Y termino con esto. Pocos aspectos de la vida cristiana, por no decir ningún otro, tienen tanta importancia como la oración. Un creyente, como dije al inicio, puede pasar un día, pero ¿por qué no lo rebajamos a una hora? Puede pasar una hora, 3, 4, o llevémoslo hasta el día sin leer la Biblia. Él puede dejar de asistir al culto un miércoles o un domingo. Él puede abstenerse de tomar la cena por un tiempo, pero jamás podrá pasar un solo día, o bajémoslo a una hora. Jamás un verdadero cristiano podrá pasar siquiera una hora sin orar. Jamás. Y esto debe llevarnos a meditar sobre nuestra vida de oración. Para el creyente la oración es tan vital como el aire para vivir. Jamás un cristiano pasará un día sin orar. Si lo hace, lo más seguro es que no eres cristiano. El Señor nos ayude a crecer en la práctica piadosa de la oración. Amigo, ¿tú oras? Porque si no has creído en Cristo, no eres hijo de Dios y por tanto, como pagano, tus oraciones son incorrectas y no son escuchadas por Dios. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice que primero tienes que creer en Cristo. Serás adoptado como hijo de Dios y entonces podrás orar confiadamente diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Amigo, ven a Cristo y Dios te adoptará como hijo y podrás orar tranquilamente a nuestro Padre y suplicar sus favores. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Hoy te queremos de manera especial agradecer por recordarnos la importancia de la oración personal. Gracias por recordarnos que este es un medio de gracia bendito que nos acompaña y que podemos usar en cualquier momento. En el baño, en el estudio, en la calle, donde quiera que estemos, nosotros podemos orar sin abrir siquiera nuestros labios, pero cerrando nuestra mente y nuestro corazón a todo pecado y abriéndolo solo para ti, Señor. Hoy yo te quiero pedir, Padre, que nos concedas en esta iglesia ser una iglesia de oración ferviente,
Concédele a esta iglesia un espíritu de oración. El cristiano que ora mortifica su pecado y se santifica cada vez más. Danos el orar de manera humilde. Danos orar de manera dependiente de ti, dependiendo de tu Espíritu Santo. Danos, Dios, la perseverancia en la oración. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir haciendo tu santa y bendita voluntad. Socórrenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.